Hermano, hermana, familia amada, hoy no vengo liviano, hoy no vengo a entretenerte ni a decirte algo bonito para que lo escuches y sigas igual. Hoy vengo con peso en el espíritu, con una carga que no me dejó dormir, con una palabra que arde porque toca un lugar donde casi nadie quiere mirar, pero donde muchas batallas se están perdiendo en silencio. Escúchame bien, porque si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Yo sé dónde estás. Yo sé cómo se siente cargar luchas que no puedes contar en voz alta. Yo sé lo que es sonreír en la iglesia mientras por dentro algo se está rompiendo. Yo no te hablo desde teoría, yo he estado ahí. Y hay algo que el Espíritu Santo me dijo con claridad. Muchos están orando por libertad, pero están ignorando el lugar exacto donde el enemigo está operando. Hay maldiciones que no se manifiestan en público, no gritan, no hacen ruido, se esconden, se mueven en lo íntimo, en lo secreto, en el cuerpo, en la mente cuando nadie ve, en la cama cuando se apagan las luces, en la vergüenza que no se confiesa, en los pactos que no se recuerdan, pero siguen activos. Y tú sabes de lo que estoy hablando, porque hay áreas de tu vida donde el ataque es constante, repetitivo, desgastante, y no importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto prometas, algo sigue regresando, la misma opresión, el mismo ciclo, la misma lucha, y te preguntas en silencio, ¿qué más tengo que hacer, Dios? Escúchame con amor, pero con verdad. No todo ataque se rompe con una oración general. Hay batallas que no se ganan a distancia. Hay guerras que el enemigo pelea cuerpo a cuerpo, porque sabe que si toca lo íntimo, toca la raíz. Y la iglesia, por miedo, por religión o por vergüenza, ha dejado de hablar de estas cosas. Se habla de bendición, de propósito, de victoria, pero no se habla de los lugares donde el enemigo más está hiriendo al pueblo. Y hoy Dios me dijo, diles que no tengan miedo, diles que yo no me avergüenzo de sanar lo que ellos esconden. Familia, hay personas escuchándome ahora mismo que aman a Dios, que sirven, que oran, pero viven cansadas espiritualmente porque la batalla no está en lo visible, está en lo íntimo. Pensamientos que aparecen sin permiso, culpa que no se va, deseos que avergüenzan, recuerdos que regresan, sensaciones que no entiendes, ataques en el descanso, ataques en la identidad, ataques en la pureza, ataques que nadie ve, pero que te roban fuerzas. Y el enemigo te susurra, esto es solo tu problema, nadie más pasa por esto. Mentira, mentira del infierno. Yo he visto matrimonios que se aman, pero algo invisible se mete en medio. He visto personas santas batallando con luchas que no van con su llamado. He visto creyentes fieles preguntarse si Dios se cansó de ellos. Y no, hermano, no es que Dios se fue. Es que hay áreas que nunca fueron cerradas correctamente. Hay puertas que quedaron entreabiertas. Hay maldiciones que no se rompieron en la raíz porque nadie enseñó cómo hacerlo bíblicamente. Y déjame decirte algo con ternura pastoral. Dios no se escandaliza de tu cuerpo. Dios no se escandaliza de tu intimidad. Él la creó, Él la diseñó, Él la llamó buena. El problema no es lo íntimo. El problema es cuando lo íntimo queda sin cobertura, cuando se vuelve territorio de culpa en vez de territorio de pacto. Y ahí es donde el enemigo entra, no para destruirte de golpe, sino para desgastarte lentamente, para robarte la paz, para hacerte dudar de quién eres. Escúchame bien, iglesia, hay personas que han probado de todo, consejería, disciplina, fuerza de voluntad, silencio, promesas, y nada ha sido suficiente, porque no se trata de fuerza humana, se trata de autoridad espiritual aplicada en el lugar correcto. Y todavía no te voy a decir cómo, todavía no te voy a decir con qué, porque primero necesito que entiendas esto. El problema no es que te falte fe, el problema es que nadie te enseñó que hay batallas que se libran en lo íntimo con sabiduría bíblica ancestral, no con culpa moderna. Yo siento en el espíritu que hay alguien escuchando esto que pensó apagar el video porque dijo, esto es demasiado personal. Pero no te vayas, no te escondas. Dios no te trajo para exponerte, te trajo para sanarte. Él no te trajo para señalarte, te trajo para cubrirte. Hay libertad preparada, pero primero tiene que caer la mentira de que esto no se habla. Sí se habla en el lugar correcto.
con el corazón correcto, con la palabra correcta. Familia, hoy no estamos hablando de morbo, estamos hablando de guerra espiritual. No estamos hablando de rituales, estamos hablando de obediencia. No estamos hablando de superstición, estamos hablando de pacto. Y si tú sientes que algo de esto te está tocando por dentro, no es condenación. Es el Espíritu Santo diciendo, aquí quiero entrar, aquí quiero cortar, aquí quiero restaurar. Respira, no estás solo, no estás sola. Dios no te soltó. Él te está llevando paso a paso, primero despertando tu espíritu, luego revelando la raíz y en su tiempo mostrando la herramienta. Porque el Dios que ve en lo secreto siempre responde en lo visible. Hermano, hermana, Iglesia del Señor, ahora necesito que te quedes conmigo con el corazón abierto. Porque aquí no vamos a subir el tono para emocionarte. Aquí vamos a bajar profundo para entender. Porque si no entendemos el problema con claridad, vamos a seguir aplicando fuerzas donde no funcionan y orando oraciones que no tocan la raíz. Escúchame bien, porque lo que está desgastando a muchos creyentes no es falta de amor por Dios, no es rebeldía, no es hipocresía. Es desconocimiento espiritual mezclado con vergüenza silenciosa. Hay batallas que tú has estado peleando como si fueran externas, cuando en realidad son internas. Tú pensabas que era contra personas, contra circunstancias, contra temporadas difíciles, pero no. Hay ataques que vienen directo a lo íntimo, porque ahí es donde se define la autoridad. El enemigo no pierde tiempo atacando lo superficial cuando puede tocar lo profundo. Y por eso hay creyentes fieles que viven cansados, confundidos, drenados, porque están usando armas generales para guerras específicas. Yo quiero que seas honesto contigo mismo delante de Dios. ¿Cuántas veces has dicho, no entiendo por qué esto me pasa a mí si yo amo a Dios? ¿Cuántas veces has pensado, esto no debería estar en mi vida a esta altura? Y ese pensamiento te ha hecho sentir culpable, pequeño, indigno. Escúchame con cuidado. La culpa no viene de Dios, pero el silencio sí le sirve al enemigo, porque mientras tú callas, Él opera. Mientras tú te escondes, Él se fortalece. Mientras tú te juzgas, Él sigue tocando el mismo punto. Hay áreas de la vida cristiana que se predican mucho: fe, finanzas, propósito, llamado. Pero hay áreas que casi no se tocan desde el púlpito porque incomodan, porque exponen, porque requieren madurez espiritual para tratarlas con limpieza, y lo íntimo es una de ellas. Por eso muchos aprendieron a amar a Dios, pero no aprendieron a defender su territorio íntimo. Aprendieron a cantar, pero no a cerrar puertas. Aprendieron a orar en público, pero no a pelear en secreto. Déjame decirte algo con mucha claridad. No todo ataque es evidente y no todo pecado es la causa. Hay ciclos que no se repiten porque eres débil, sino porque hay accesos espirituales que nunca fueron tratados. Hay opresiones que no se van porque no se reprendieron en el lugar correcto. Hay luchas que no ceden porque el enemigo no fue confrontado donde se posicionó. Y casi siempre, ese lugar es lo íntimo. Cuando hablo de lo íntimo, no me refiero solo a lo físico. Me refiero al espacio donde baja la guardia, donde no hay aplausos, donde no hay testigos, donde nadie te corrige, donde nadie te ve. Ahí es donde el enemigo susurra, ahí es donde siembra, ahí es donde intenta establecer pactos invisibles. Y si la iglesia no enseña cómo cubrir ese lugar, el creyente queda expuesto, aunque se vea fuerte por fuera. Yo he visto personas con ministerios públicos sólidos, pero vidas privadas llenas de desgaste. He visto matrimonios que oran juntos, pero duermen con un muro invisible entre ellos. He visto jóvenes que aman a Dios, pero viven atrapados en ciclos mentales que no entienden. Y no es porque no quieran cambiar, es porque nadie les explicó que no todo se rompe con disciplina. Hay cosas que se rompen con autoridad espiritual aplicada correctamente. Escúchame bien, familia. El enemigo es legalista. Él no entra donde no tiene permiso. Él se mueve por accesos, por puertas, por pactos, por acuerdos conscientes o inconscientes. Y cuando logra posicionarse en lo íntimo, no necesita destruirte de golpe. Le basta con cansarte, con confundirte, con hacerte dudar de ti mismo, con hacerte sentir que siempre estás empezando de nuevo. Y tú dices,
¿Por qué nunca termino de salir de esto? Porque no se ha tratado la raíz. Y aquí quiero detenerme un momento para decirte algo con mucha ternura pastoral. Dios no está decepcionado de ti. Dios no está con los brazos cruzados diciendo otra vez lo mismo. Número. Él ve la batalla que no has podido explicar. Él ve la vergüenza que has cargado solo. Él ve las noches donde te prometiste que sería la última vez. Y lejos de alejarse, Él se acerca. Porque Dios no abandona al herido, Dios lo sana. Pero la sanidad empieza cuando dejamos de negar el campo de batalla. La religión te dijo, ora más. La gente te dijo, ten más fuerza de voluntad. Algunos te dijeron, eso es falta de fe. Pero nadie se sentó contigo a decirte, hay principios bíblicos para cerrar puertas espirituales en lo íntimo. Nadie te explicó que Dios siempre ha tratado con el ser humano de forma integral, espíritu, alma y cuerpo. Nadie te enseñó que lo que no se cubre se contamina y lo que se contamina se convierte en punto de ataque. Y por eso hoy no estamos hablando de soluciones todavía. Hoy estamos hablando de entender el problema con luz, no con juicio. Porque mientras sigas pensando que lo que te pasa es raro, anormal o vergonzoso, el enemigo seguirá ganando terreno. Pero cuando entiendes que esto es una batalla espiritual antigua, que no eres el primero ni serás el último, algo se rompe dentro de ti. La culpa empieza a caer, el miedo empieza a perder fuerza, la esperanza empieza a respirar. Iglesia, escúchame bien, lo íntimo no es débil, es poderoso. Por eso el enemigo lo ataca, porque ahí se gesta vida, ahí se forma identidad, ahí se sellan pactos, ahí se transmiten herencias, ahí se define descanso o tormento. Y Dios nunca ha sido indiferente a eso. El problema es que nosotros aprendimos a ignorarlo espiritualmente y el enemigo no. Yo siento en el espíritu que hay personas que están entendiendo por primera vez que su lucha no los define, pero sí necesita ser confrontada correctamente. Y quiero que te quedes con esto grabado en el corazón antes de seguir avanzando. No todo se rompe con intensidad. Algunas cosas se rompen con sabiduría. No todo se vence gritando. Algunas batallas se ganan obedeciendo instrucciones específicas de Dios. Todavía no hemos llegado ahí. Todavía falta. Pero era necesario que hoy se estableciera esto con claridad. No estás loco. No estás sola. No estás fallando como hijo de Dios. Estás en una batalla que requiere luz, orden y dirección bíblica. Y el mismo Dios que permitió que hoy se abriera este tema delante de ti es el Dios que va a guiar cada paso hasta que la raíz sea cortada. Quédate, no te desconectes, no retrocedas, porque lo que Dios empieza trayendo entendimiento, siempre lo termina trayendo libertad. Hermano, hermana, pueblo amado de Dios, ahora entramos en un terreno más profundo y necesito que no corras, que no te adelantes, que no quieras la solución antes de tiempo, porque hay algo que el Espíritu Santo siempre hace con los hijos que ama. Primero ordena el entendimiento, luego libera el poder. Y muchos han querido poder sin entendimiento, victoria sin orden, resultados sin proceso. Pero Dios no trabaja así. Él es Dios de principio, de fundamento, de raíz. Escúchame bien, porque aquí vamos a establecer un principio que va a sostener todo lo que viene después. Y si este principio no queda claro, cualquier aplicación futura se convierte en costumbre vacía. Lo que Dios quiere hacer contigo no es un acto emocional, es una obra permanente. No es un momento, es un corte. No es un alivio, es una restauración. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay algo que se repite una y otra vez, aunque muchos no lo hayan querido ver. Dios siempre ha tratado con el hombre usando actos sencillos para activar realidades espirituales profundas. Dios no separa lo espiritual de lo físico como nosotros lo hacemos. Para Él, el cuerpo importa, el espacio importa, el gesto importa, la obediencia visible importa. Y cuando ignoramos eso, no es que seamos más espirituales, es que quedamos incompletos. La religión moderna nos enseñó a pensar que todo se resuelve solo con palabras, solo con pensamientos, solo con intenciones. Pero la Biblia no funciona así. La Biblia muestra una y otra vez que cuando Dios quiere sellar algo, cortar algo o establecer algo, involucra el cuerpo, involucra lo visible, involucra lo tangible.
Y no porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos para entender, para obedecer, para alinearnos. Piensa en esto con calma, iglesia. Cuando Dios quiso hacer pacto con Abraham, no fue solo una promesa hablada, hubo una señal física. Cuando Dios quiso liberar a Israel de Egipto, no fue solo una oración colectiva, hubo sangre en los dinteles. Cuando Dios quiso sanar las aguas de Jericó, no fue solo una declaración profética, hubo un acto concreto de obediencia. Cuando Jesús sanaba, muchas veces tocaba, untaba, escupía, enviaba a lavarse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es abstracto, es encarnado. Y aquí está el principio que muchos han olvidado. Lo espiritual se activa cuando lo natural obedece bajo dirección divina. No cualquier acto, no cualquier cosa, no inventos humanos, sino actos sencillos respaldados por la palabra y guiados por el Espíritu. Eso es sabiduría bíblica ancestral, no superstición, no ritualismo, obediencia. El problema es que el enemigo ha trabajado por décadas para hacernos creer que todo lo físico relacionado con la fe es sospechoso, mientras él sigue usando lo físico para oprimir. Porque mientras la iglesia dejó de enseñar principios, el enemigo siguió aplicando estrategias. Y no lo hace con ruido, lo hace en silencio, en lo íntimo, en lo cotidiano. Por eso hay creyentes que aman a Dios, pero viven drenados. Porque la fe que no se aplica se vuelve frustración. Escúchame con atención, hay una diferencia enorme entre orar pidiendo que algo se vaya y cerrar espiritualmente el acceso por donde eso entra. Hay una diferencia entre pedir libertad y establecer límites espirituales claros. Y eso no se hace solo con emoción, se hace con entendimiento, porque el mundo espiritual funciona por principios, no por improvisación. Dios no es improvisado, el enemigo tampoco. Ambos operan por leyes espirituales. La diferencia es que Dios las revela para liberar y el enemigo las explota para oprimir. Y cuando el pueblo de Dios ignora los principios, no queda neutral, queda vulnerable. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de amor, no por falta de intención, sino por falta de luz. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque esto es clave para lo que viene más adelante. No todo lo que se rompe de la misma manera. Hay cosas que se rompen con arrepentimiento. Hay cosas que se rompen con perdón. Hay cosas que se rompen con renuncia verbal. Pero hay otras que se rompen cuando se hace un acto de obediencia específico que declara en el mundo espiritual: hasta aquí llegaste. Y ese principio se ve claramente en la Escritura. Cuando Dios quería marcar territorio, se ungía. Cuando quería purificar, se lavaba. Cuando quería sellar pacto, se marcaba. Cuando quería separar, se consagraba. Todo eso tiene una lógica espiritual profunda. No es magia, es gobierno espiritual. Hermano, hermana, quiero decirte esto con amor. No eres menos espiritual por necesitar instrucciones claras. No eres débil por necesitar guía. Dios nunca llamó a nadie a vivir confundido. Él es Padre y los padres enseñan. El problema es que muchos han espiritualizado tanto las cosas que dejaron de obedecer instrucciones simples y luego se preguntan ¿por qué nada cambia? Hay algo que el Espíritu Santo me ha estado mostrando con mucha claridad. Muchos creyentes oran correctamente, pero viven sin aplicar principios. Y la oración sin aplicación se convierte en frustración. Tú puedes orar contra algo 1000 veces, pero si no cierras el acceso, eso vuelve. No porque Dios no te escuche, sino porque el orden espiritual no ha sido establecido. Y aquí quiero hablarle a los que están cansados, a los que dicen: yo ya oré, ya lloré, ya prometí, ya me esforcé. Escúchame bien, Dios no te pide que te esfuerces más, te pide que obedezcas mejor. No más fuerza, más precisión, no más intensidad, más alineación. Porque cuando el cielo da una instrucción, no es para probarte, es para protegerte. Todavía no estamos hablando de la herramienta. Todavía no. Porque antes de llegar ahí, necesitas entender que Dios nunca actúa fuera de su carácter.
Él no usa cosas extrañas, Él usa lo que Él creó. Él no hace cosas confusas, Él hace cosas simples con poder eterno. Y cuando llegue el momento de revelarlo, tú no lo vas a recibir como algo raro, sino como algo que siempre estuvo ahí, esperando ser entendido. Familia, yo siento en el Espíritu que este bloque está ordenando muchas ideas dentro de ti. Está quitando la culpa, está quitando el miedo, está quitando la sensación de algo anda mal conmigo. No. Lo que andaba mal era la falta de entendimiento. Y Dios nunca revela para avergonzar, revela para alinear. Quédate con esto grabado en el corazón. Cuando Dios quiere cortar una maldición, primero revela el principio. Cuando quiere traer libertad duradera, primero establece orden. Y todo lo que viene después se va a sostener sobre este fundamento. Todavía no hemos llegado al qué. Todavía no hemos llegado al cómo, pero ya llegamos a algo esencial. Dios sí tiene una forma, y es bíblica, y es limpia, y es poderosa. Y no te trajo hasta aquí para dejarte a medias. Te trajo para llevarte paso a paso, sin confusión, sin miedo, sin vergüenza. Porque el mismo Dios que gobierna el cielo, gobierna también lo íntimo. Hermano y hermana, ahora entramos en una zona sagrada y necesito que escuches, no solo con la mente, sino con el espíritu. Porque aquí ya no estamos hablando de percepciones, ni de experiencias personales, ni de sensaciones internas. Aquí entramos en el fundamento bíblico profundo, en la palabra que no cambia, en lo que Dios estableció desde el principio para que su pueblo no caminara a ciegas. Y si algo sostiene lo que viene después, no es mi voz, no es mi experiencia, es la Escritura viva respirando sobre tu entendimiento. Desde el principio Dios dejó claro que el ser humano no es solo espíritu. Él formó el cuerpo con sus manos, sopló aliento de vida y declaró que todo lo que había hecho era bueno. No separó lo espiritual de lo corporal como lo hemos hecho nosotros. Para Dios, el cuerpo no es un estorbo, es un territorio, un lugar de gobierno, un espacio donde se manifiesta obediencia o resistencia. Y por eso, a lo largo de toda la Biblia, cuando Dios trata con pactos, con bendiciones, con juicios o con restauraciones, siempre involucra lo corporal y lo visible. Mira esto con atención. En Génesis, cuando Dios hace pacto con Abraham, no fue solo una promesa hablada. Hubo una marca física que selló espiritualmente ese pacto. No por crueldad, no por ritualismo, sino porque Dios estaba enseñando algo profundo. Los pactos espirituales se sellan en lo íntimo del cuerpo. Y ese principio no lo inventó el hombre, lo estableció Dios. El enemigo no lo creó, solo lo pervirtió después. Avanzamos en la Escritura y vemos a Israel saliendo de Egipto. La liberación más grande del Antiguo Testamento no ocurrió solo porque Moisés oró fuerte. Hubo una instrucción específica: tomar la sangre del cordero y colocarla en los postes y en el dintel de las casas. ¿Por qué ahí? Porque la puerta es un punto de acceso. Porque lo que no se marca, se invade. Porque lo que no se cubre, se expone. Y esa sangre no era decorativa. Era una declaración visible de obediencia que activó una protección invisible. Y escúchame bien aquí, porque esto es clave. Dios nunca permitió que la sangre se quedara en el altar solamente. La llevó a la casa, al espacio íntimo, al lugar donde dormía la familia. Porque Dios no gobierna solo templos, gobierna hogares. No gobierna solo cultos, gobierna cuerpos. No gobierna solo lo público, gobierna lo privado. Y cuando esa sangre fue aplicada donde Dios dijo, el ángel destructor no tuvo acceso. No porque fuera fuerte, sino porque había orden. Seguimos caminando por la palabra y vemos algo poderoso en el ministerio de los profetas. Eliseo, cuando las aguas estaban contaminadas y producían muerte, no hizo una oración larga y se fue. Tomó un elemento simple y obedeció una instrucción específica de Dios. Y cuando ese acto físico se ejecutó bajo dirección divina, la fuente fue sanada desde la raíz. No fue simbólico, fue efectivo. No fue emocional, fue permanente. Y cuando llegamos a Jesús, vemos que Él, siendo la palabra hecha carne, nunca despreció el cuerpo. Tocó leprosos, puso lodo en ojos ciegos, permitió que una mujer tocara su manto, envió a otros a lavarse,
¿Por qué Jesús hacía eso si podía sanar solo con una palabra? Porque Él estaba restaurando el entendimiento correcto. El reino de Dios se manifiesta cuando el cielo toca la tierra, cuando lo espiritual impacta lo físico. Hermano, hermana, la fe bíblica no es etérea, no es abstracta, es concreta, es obediente, es práctica. Y aquí es donde muchos se confundieron, porque pensaron que mientras más espiritual era algo, menos contacto tenía con lo físico. Pero la Biblia muestra lo contrario. Mientras más profundo el acto espiritual, más alineado estaba con el cuerpo, con el gesto, con la obediencia visible. Ahora, escucha esto con mucha atención, porque aquí se aclara algo que ha causado confusión por años. No todo acto físico es espiritual, pero todo acto espiritual verdadero tiene dirección divina. La diferencia entre ritual vacío y obediencia poderosa no está en el objeto, está en la autoridad que lo respalda. La brujería usa cosas creadas para invocar tinieblas. Dios usa cosas creadas para activar orden. La fuente es distinta, la intención es distinta, el resultado es distinto. Por eso Dios nunca tuvo problema en usar aceite para ungir, agua para lavar, sangre para cubrir, vestiduras para consagrar, manos para bendecir. El problema no está en lo creado, el problema está en quién gobierna el acto. Y cuando Dios gobierna, lo simple se vuelve arma de guerra espiritual. No porque tenga poder en sí mismo, sino porque Dios respalda lo que Él ordena. Y aquí quiero llevarte a un punto aún más profundo. En la Biblia, lo íntimo del cuerpo siempre estuvo ligado a herencia, identidad y pacto. Por eso las batallas más intensas del enemigo siempre apuntan ahí. No es casualidad. Él sabe que si contamina la raíz, afecta el fruto. Si hiere la identidad, debilita la autoridad. Si toca lo íntimo, desgasta todo lo demás. Mira cómo el apóstol Pablo habla del cuerpo, no lo desprecia, no lo minimiza, dice que es templo, no dice parecido a un templo, dice templo, lugar donde habita Dios. Y tú no dejas un templo sin orden, no dejas un templo sin gobierno, no dejas un templo sin consagración, porque lo que no se consagra se profana, y lo que se profana se vuelve vulnerable. Iglesia, esto no es un tema moderno, es antiguo, es bíblico, es profundo, y por años se dejó de enseñar porque incomodaba, pero la palabra nunca se avergonzó de tratar lo íntimo con santidad. El problema fue cuando los hombres lo trataron con morbo o con silencio. Dios nunca cayó sobre esto. Él siempre dio instrucciones claras para proteger al ser humano completo. Y aquí viene algo que quiero que guardes en el corazón, porque prepara el terreno para lo que viene. Dios no improvisa cuando quiere cortar una maldición. Él no actúa al azar. Él revela principios, establece orden y luego ejecuta poder. Y cuando esos principios se entienden, la fe deja de ser frustración y se convierte en autoridad. Todavía no estamos hablando de la acción específica. Todavía no. Pero ahora ya sabes algo que antes no sabías. Hay respaldo bíblico sólido para que Dios actúe sobre el cuerpo, sobre lo íntimo, sobre lo visible, para producir libertad espiritual duradera. No es invención humana, no es exageración. Está escrito, está probado, está establecido. Y si el enemigo ha trabajado tanto para que esto no se enseñe, es porque sabe que cuando el pueblo entiende estos principios, sus ciclos se rompen, sus puertas se cierran y su autoridad se restaura. Por eso hoy Dios está ordenando tu entendimiento, no para asustarte, no para confundirte, sino para prepararte. Porque lo que viene después no va a sonar extraño, no va a sonar raro, no va a sonar místico, va a sonar bíblico, va a sonar lógico en el espíritu, va a sonar como algo que siempre estuvo ahí, esperando ser revelado. Y cuando Dios revela no deja nada a medias. Él sana completo, Él restaura completo, Él gobierna completo, espíritu, alma y también cuerpo. Hermano, hermana. Ahora sí, llegamos al punto donde muchos sienten temor, donde otros sienten resistencia, donde el enemigo ha trabajado para que la gente se burle, se confunda o se cierre. Pero escúchame con el espíritu quieto, porque lo que voy a decirte ahora no viene para avergonzarte, viene para liberarte. Y si has caminado conmigo hasta aquí, es porque Dios mismo te fue preparando el entendimiento para este momento. Nada de lo que voy a revelar ahora
tendría sentido sin lo anterior. Pero ahora el cielo abre la cortina. Escúchame bien. Hay un elemento sencillo, humilde, bíblico, despreciado por muchos, pero temido por las tinieblas, que Dios estableció desde la antigüedad como señal de pacto, de preservación y de corte espiritual. No es nuevo, no es extraño, no es místico. Está en tu casa, ha estado cerca de ti más tiempo del que imaginas. Y cuando Dios me mostró esto, lo primero que me dijo fue: diles que no lo vean como cosa pequeña, porque yo no desprecio lo simple cuando lo respaldo con mi autoridad. Estoy hablando de la sal. Sí, hermano. Sí, hermana. La sal. Pero no la sal vista como condimento, no la sal desde la cocina, la sal como Dios la ve, como señal de pacto. I came in low-key, black boots, white shirt, palm on the table, watch the whole room work. You talk big game, I keep it in time. One look from my side and you fall in line. Spin me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Your friends all stare when I move like this. One heel tap, one sharp wrist twist. I bring the heat, but I keep it sweet. Sugar on my tongue and still in my feet. You want that spark that don't back down. I turn one smile to a whole damn crowd. Give me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Hand to heart, then hand to sky. One more step and we go wild. No second thought, no slow goodbye. Just that cry and my reply. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close. J'entre tard mais j'entre fort, le sang bat contre le décor. Sous mes semelles la poussière et dans ma gorge le tonnerre. J'ai les mains pleines de feu, le cœur cabossé, pas peureux. Tu crois m'éteindre d'un regard mais je tiens debout dans le noir. Tourne, tourne le sol, je garde le cap. Tourne, tourne le sol, j'ai la rage en moi. Sous le talon, je monte encore, je tiens bon. Sous le talon, ça frappe fort dans mes poumons. Sous le talon, je danse avec mes cicatrices. Sous le talon, et je renverse la nuit. Les mots glissent sur ma peau, comme la pluie sur des carreaux. Moi je réponds par le corps, par un pas, par un effort. J'ai grandi dans les fissures, avec le sel sur les murs. Chaque chute m'a fait plus droit, chaque manque m'a fait plus roi. Tourne, tourne le sol, je garde le cap. Tourne, tourne le sol, j'ai la rage en moi. Sous le talon, je monte encore, je tiens bon. Sous le talon, ça frappe fort dans mes poumons. Sous le talon, je danse avec mes cicatrices. Sous le talon, et je renverse la nuit.
malgré l'art de tenir. Même quand tout veut me faire taire, je suis la brèche, je vais salir. J'étends les bras, je prends l'espace, je ne demande plus la place. Je la prends ce soir et ton dos tombe en retard. Sous le talon, je monte encore, je tiens bon. Sous le talon, ça frappe fort dans mes poumons. Sous le talon, je danse avec mes cicatrices. Sous le talon, et je renverse la nuit. Como elemento de preservación, como instrumento de corte espiritual, porque la Biblia no habla de la sal de manera casual, la llama la sal del pacto, no una vez, varias veces, y cuando Dios llama a algo pacto está diciendo, aquí hay autoridad, aquí hay permanencia, aquí hay frontera. Ahora respira, porque sé lo que algunos están pensando, sal, y ahí es donde entra la confrontación santa, porque el problema no es la sal. El problema es que hemos aprendido a despreciar lo que no parece espectacular. Hemos aprendido a honrar lo complejo y a dudar de lo simple. Pero Dios no opera como nosotros. Él humilla lo soberbio con lo pequeño. La sal, desde la Escritura, representa lo que preserva lo que no debe corromperse y lo que corta lo que no debe continuar. Por eso Dios ordenó que toda ofrenda fuera sazonada con sal. Por eso habló de pacto de sal. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. No lo dijo como metáfora bonita, lo dijo como declaración de función espiritual. Ahora escucha esto con atención, porque aquí está la revelación que muchos nunca recibieron. La sal bíblica siempre fue usada en contextos de pacto, de cuerpo, de herencia y de territorio. Y por eso, cuando Dios quiere cortar ciclos que están operando desde lo íntimo, Él apunta ahí. No para avergonzar, sino para cerrar. No para exponer, sino para sellar. Hay maldiciones que se sostienen porque hay acceso continuo. Hay opresiones que regresan porque nunca se estableció frontera. Hay ciclos que no se rompen porque no se hizo un corte visible que declare en el mundo espiritual hasta aquí. Y aquí es donde muchos se incomodan porque prefieren una oración genérica antes que una obediencia específica. Pero escúchame con amor. La obediencia específica es la que humilla al enemigo porque le quita el terreno legal donde opera. Dios me mostró que hay personas que han sido atacadas por años en áreas íntimas. Pensamientos, descanso, pureza, identidad, herencia, matrimonios. Y no es porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó que Dios sí da instrucciones claras para cerrar esas puertas. Y una de ellas involucra la sal aplicada de manera íntima, personal, privada, con fe y con declaración. No te estoy hablando de rituales paganos. No te estoy hablando de superstición, no te estoy hablando de magia, te estoy hablando de un acto profético bíblico, hecho en secreto, sin espectáculo, sin testigos, donde tú tomas la autoridad que Cristo te dio y declaras, mi cuerpo es del Señor, mi intimidad está bajo pacto, ninguna maldición tiene derecho aquí. Porque escúchame bien, el enemigo entiende los símbolos espirituales mejor que muchos creyentes. Y cuando tú haces algo que Dios respalda, aunque sea simple, el infierno lo reconoce. No por el objeto, sino por la autoridad que lo acompaña. Ahora viene la confrontación que necesito hacer con amor, pero con firmeza. Hay creyentes que dicen, yo no necesito eso, yo solo oro. Y está bien orar, pero la Biblia muestra que hay momentos donde Dios dice, ora y haz, ora y marca, ora y aplica, ora y obedece, porque la fe sin acción es estéril. Y hay acciones que, cuando son dirigidas por Dios, cortan de raíz lo que años de lágrimas no pudieron mover. Yo he visto personas que después de años de lucha, de vergüenza, de ciclos repetitivos, hicieron este acto sencillo, íntimo, sin ruido, sin anuncio. Y algo se rompió. No emocionalmente, espiritualmente. El ambiente cambió. El descanso volvió. La mente se aquietó. La opresión cedió. No porque la sal tenga poder en sí misma, sino porque Dios honra la obediencia cuando se hace con fe y entendimiento. Y déjame decirte algo importante. Esto no se hace desde el miedo, no se hace desde la desesperación, no se hace como amuleto,
se hace desde la identidad, desde saber quién eres en Cristo, desde saber que no estás pidiendo permiso, estás ejerciendo autoridad. Hay quienes se van a burlar, hay quienes van a decir que esto es locura, pero la Biblia está llena de cosas que parecían locura hasta que el poder de Dios se manifestó. Y ahora escúchame bien, porque esto es clave. Esto no funciona si no hay fe y no funciona si no hay santidad de intención. No es para jugar, no es para probar a ver si funciona. Es para quienes están cansados de ciclos, cansados de opresión, cansados de batallas invisibles y están dispuestos a obedecer con humildad. Dios no te está pidiendo que exhibas nada. Dios no te está pidiendo que hables de esto con nadie. Dios no te está pidiendo que lo publiques. Esto se hace en secreto, en intimidad, entre tú y Él. Porque el mismo Dios que ve en lo secreto responde en lo visible. Y siento decirte esto con claridad profética. Muchos han orado para que Dios quite algo cuando Dios estaba esperando que cerraran el acceso. Y cuando el acceso se cierra, la opresión pierde fuerza. La maldición se corta, el ciclo se rompe. Todavía falta un paso más. Todavía falta la aplicación clara, el cuidado pastoral, la oración final. Pero hoy, aquí, el velo se levantó. Ya sabes qué es, ya sabes por qué. Ya sabes que no es extraño, es bíblico. No es sucio, es santo. No es superstición, es obediencia. Y si algo dentro de ti está diciendo, esto es para mí, no lo ignores. No es emoción, es discernimiento. Es el Espíritu Santo diciéndote, esta es la puerta que vamos a cerrar juntos. Porque Dios no revela para confundir. Dios revela para liberar. Hermano, hermana, familia del Señor, llegamos al momento donde todo lo que se habló deja de ser solo entendimiento y se convierte en acción guiada. Pero escúchame bien, con calma, con orden y con paz. Porque Dios no libera a sus hijos con prisa ni con confusión. Él libera con identidad, con cobertura y con ternura firme. Y antes de decirte qué hacer exactamente, necesito decirte algo que viene directo al corazón del Padre. Dios no te trajo hasta aquí para exigirte, te trajo para levantarte. Si llegaste hasta este punto, no fue casualidad, no fue curiosidad, fue cita divina. Ahora escucha esto con claridad pastoral. Esto que vas a hacer no es para impresionar a Dios, no es para ganarte su favor, no es para pagar una deuda espiritual. Cristo ya pagó todo en la cruz. Esto no es para que Dios te ame más, es porque Él ya te ama y te está enseñando a caminar en libertad. No lo haces como esclavo pidiendo permiso, lo haces como hijo ejerciendo autoridad. Y esa diferencia lo cambia todo. Lo primero que necesitas entender es el cómo del corazón. Esto no se hace desde el miedo, no se hace desde la desesperación, no se hace con la mente llena de ansiedad. Si hoy estás muy agitado, respira, ora y hazlo cuando tu espíritu esté en paz. Porque no es el acto el que tiene poder, es la obediencia con fe. Y Dios honra al que confía, no al que actúa por temor. Busca un momento a solas. No tienes que avisarle a nadie, no tienes que explicarlo, no tienes que compartirlo. Esto es entre tú y Dios. En un espacio de intimidad, toma un poco de sal, la que tengas en casa. No necesitas algo especial, no necesitas comprar nada. Dios no trabaja con lo costoso, trabaja con lo obediente. Tenla en tu mano y preséntala delante del Señor con una oración sencilla, no repetida, no religiosa, sino sincera. Dile, Padre, reconozco que mi cuerpo es tuyo, que mi intimidad te pertenece y te pido que santifiques esto para cerrar toda puerta que no viene de ti. No es una fórmula, es una conversación real. Luego, con respeto, con pudor, con fe, aplica una pequeña cantidad en tu parte íntima, no como algo mágico, sino como un acto profético consciente, sabiendo lo que estás declarando. Mientras lo haces, declara en voz audible, aunque sea baja, pero clara. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Toda maldición que haya operado en lo íntimo queda cortada ahora. Todo ciclo oculto se rompe. Todo acceso ilegal queda cerrado. Yo estoy bajo pacto con Dios. No grites. No te esfuerces. Habla como quien sabe quién es. Después de eso, ora. No para pelear, sino para agradecer. Agradece por la libertad, aunque todavía no la sientas. Agradece por el corte, aunque todavía no veas el fruto.
porque la fe verdadera agradece antes de ver. Y cuando termines, descansa. No te pongas a analizar, no te pongas a buscar señales, no te pongas a dudar. El enemigo ama la duda después de la obediencia. Tú descansa en la paz de Dios. Ahora escúchame bien, porque esto es importante. Esto no reemplaza una vida de santidad. Esto no reemplaza la oración diaria. Esto no reemplaza el caminar con Dios. Esto establece una frontera, pero tú debes habitarla. Dios corta, pero tú decides no volver a abrir. Por eso cuida lo que ves, cuida lo que piensas, cuida lo que permites, no por miedo, sino por identidad. Porque cuando sabes quién eres, no negocias tu territorio. Familia, quiero hablarte ahora de la identidad, porque sin identidad no hay libertad sostenida. Tú no eres un creyente débil tratando de sobrevivir. Eres un hijo redimido ejerciendo autoridad. Tu cuerpo no es un campo de batalla abandonado, es un territorio gobernado por Cristo. Tu intimidad no es un lugar de vergüenza, es un lugar de pacto. Y cuando el enemigo quiera volver a tocar, tú no entras en pánico. Tú recuerdas, aquí ya se cerró una puerta. Y ahora quiero orar contigo, no como alguien que está por encima de ti, sino como alguien que camina contigo. Padre amado, venimos delante de ti con corazones abiertos. Tú conoces a cada hermano y a cada hermana que ha llegado hasta aquí. Tú conoces las batallas que nunca se dijeron, las lágrimas que nadie vio, las luchas que se pelearon en silencio. Hoy declaramos, en el nombre de Jesús, que toda maldición escondida queda cortada, que todo ciclo repetitivo se rompe, que toda opresión en lo íntimo pierde autoridad. Declaramos descanso en la mente, paz en el cuerpo, limpieza en el espíritu. Cubrimos cada vida con la sangre de Cristo y establecemos el pacto eterno del Señor sobre cada área. Donde había vergüenza, trae honra. Donde había cansancio, trae reposo. Donde había confusión, trae claridad. Y sellamos este momento con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, hermana, antes de cerrar quiero decirte algo con mucha ternura. Dios no te trajo para asustarte, te trajo para devolverte la dignidad, no para señalar tu lucha, sino para mostrarte que hay salida, no para dejarte dependiente de un acto, sino para recordarte que tienes autoridad todos los días. Y si después de esto el enemigo intenta traer duda, tú le recuerdas que las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Ahora levántate en fe, no físicamente, espiritualmente, y declara conmigo con convicción tranquila, sin gritar, pero con autoridad: yo me levanto para guardar mi casa. Dilo como quien entiende que su casa incluye su cuerpo, su mente, su familia y su futuro. Y no lo olvides nunca, familia amada, el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia de la fe, quédate conmigo un poco más. No porque falte algo, sino porque Dios no solo corta, Dios también sella. Y hay sellos que no se ponen con prisa, se ponen con identidad afirmada, con el alma abrazada y con el corazón quieto. Este último tramo no es para hacer nada más, es para entender quién eres ahora, después de haber obedecido, después de haber creído, después de haber declarado. Porque el enemigo no siempre vuelve con ataques fuertes, muchas veces vuelve con susurros, con dudas, con recuerdos viejos, intentando reclamar un territorio que ya no le pertenece. Escúchame bien.